Bueno, continuamos con el siguiente capítulo del libro Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schuman, la escriba de Un Curso de Milagros. Vamos con el capítulo 13. Bueno, invocamos la presencia divina de Dios, del Espíritu Santo, el Maestro Jesús, que nos guíe y que sea Él leyendo a través de mí este capítulo, y que a través de la información que recibamos aquí sigamos sanando nuestra mente. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Capítulo 3. Helen y Bill, la relación especial y santa y su vida posterior con un curso de milagros. Antes de continuar la historia en secuencia, permítanme volver atrás brevemente partiendo de la compleción de la edición del curso para retornar mi relación con Helen y Bill a nuestro regreso de Israel en septiembre de 1973. Helen, Bill y yo. Huelga decir que las semanas iniciales de regreso de New York fueron interesantes y que yo necesitaba un ajuste mayor en mi orientación. Como he indicado ya, me encontraba en medio de la relación muy especial de Helen y Bill. Cada uno solía hablarme de sus resentimientos en contra del otro, y en más de una ocasión me encontraba recordando el cuento budista de dos discípulos quienes se acercaron por separado a su maestro para quejarse del otro. Y a cada uno el maestro le dice, tienes razón, entre comillas. Un tercer discípulo oye la conversación por casualidad y le dice al maestro, has oído dos puntos de vista contradictorios y estuviste de acuerdo con los dos. A lo que el maestro responde, tienes razón también. Tanto Bill como Helen tienen razón en el nivel objetivo, entre comillas, al enumerar las dinámicas del ego del otro. Donde no tenían razón era en hacer estas dinámicas responsables de su propia infelicidad. Por momentos parecía como si tanto Helen como Bill hubiesen estado rivalizando por mi atención, lo cual simplemente agravaba la situación. Era imposible ponerse de parte de uno de los dos, puesto que al igual que en el cuento budista, repito, tanto Helen como Bill tenían razón desde sus propios puntos de vista, mas ninguno de los dos podía tomar la decisión de mirar la relación de una manera distinta. Aunque aún no había leído el material personal incluido en el dictado original, mucho del cual presenté en la parte 2, donde repetida y muy específicamente Jesús discutía esta situación, se volvía bastante obvio para mí que ciertamente había una clara distinción entre los egos de Bill y de Helen. Uno proyectaba, el otro negaba. Esto en efecto hacía más fácil que discutiese la situación con Helen, quien nunca trataba de negar sus propias percepciones airadas de Bill, ni de hecho de nadie más. Ella simplemente no la soltaba. Bill, por otra parte, parecía no ser consciente del alcance total de su hostilidad hacia Helen. Parecía convencido, una creencia que se reflejaba en las notas del diario que cité en la parte 2, de que si solo Helen hubiese sido diferente,
la situación casi imposible de ellos se hubiese aliviado grandemente. Una vez más, lo que Bill decía acerca de Helen ciertamente era verdad, como estuvimos de acuerdo muchas veces él y yo. Sin embargo, él nunca fue capaz de aceptar responsabilidad por sus reacciones hacia Helen. Una mañana los tres estábamos en la oficina de Helen, en una atmósfera llena de la acostumbrada tensión a la cual todos habíamos logrado acostumbrarnos. Yo estaba literalmente sentado en medio de ellos a propósito. Helen estaba sentada detrás de su escritorio cerca de la ventana, y yo estaba en mi asiento acostumbrado frente al escritorio junto a la puerta, mientras que Bill estaba sentado en la entrada, de modo que el humo de su cigarrillo no entrase a la oficina de Helen. Un típicamente airado intercambio tuvo lugar entre Helen y Bill, en el cual los dos estaban uniéndose en igual medida de hostilidad. Los dos se volvieron hacia mí en busca de substanciación a sus posiciones, y en ese momento no tuve otra opción que decir que ambos parecían estar atacándose mutuamente. Bill se indignó ante mi aseveración de que él estaba siendo hostil, tanto como Helen, y se alejó furiosamente de la entrada hacia su oficina adyacente. Helen se volvió hacia mí y dijo, en efecto, ¿te das cuenta del aprecio en que yo me encuentro? Recuerdo una vez durante uno de nuestros viajes a California, vea más adelante, haberle hablado directamente a Bill sobre su relación con Helen. Bill y yo, dicho sea de paso, éramos madrugadores, a diferencia de Helen y Luis, y por lo tanto pasábamos juntos prácticamente cada mañana del mes y esperábamos que Helen y Luis se levantasen y comenzase su día. Me referí a la historia maravillosamente conmovedora de la sanación de una relación del propio Bill en los primeros años de la transmisión del curso, en que Bill había hecho un esfuerzo verdaderamente devoto para pasar por alto la hostilidad de un colega. Con el tiempo, la actitud del colega hacia Bill cambió notablemente y finalmente ambos se hicieron y permanecieron buenos amigos. Le pregunté a Bill si acaso él podía hacer el mismo esfuerzo ahora con Helen, pero replicó casi tajantemente que la situación era distinta. Supe entonces que no debía sacar a colación el tema nuevamente. Más tarde en el viaje, Bill me pidió que me uniera a él para confrontar a Helen en términos de las exigencias de su especialismo. Yo rehusé, no porque las exigencias de Helen no estuviesen repletas de especialismo, sino porque la reunión que Bill proponía no me parecía amorosa, ni creía que habría de ser particularmente útil. Así que Bill jamás pudo aceptar personalmente la enseñanza del curso de que nuestros problemas desencadenaban en la decisión que nosotros tomamos de buscar los resentimientos en otros, de modo que pudiésemos evitar la responsabilidad por nuestro propio deseo de permanecer separados y por consiguiente infelices. Tal como Jesús le explicó al llegar a un punto en el curso. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar, en última instancia, como nuestra propia responsabilidad en vez de culpar a otros por ello. Está en el capítulo 6, en la introducción, el párrafo 1 y 2.
Por lo tanto, bueno, voy a buscarlo acá, el epígrafe 6, capítulo 6, la introducción, el párrafo 1 al 2. Bueno, este capítulo se llama Las lecciones del amor. Introducción. 1. La relación que existe entre la ira y el ataque es obvia, pero la relación que existe entre la ira y el miedo no es siempre tan evidente. La ira siempre entraña la proyección de la separación, lo cual tenemos que aceptar en última instancia como nuestra propia responsabilidad, en vez de culpar a otro por ello. No te puedes enfadar a no ser que creas que has sido atacado, que está justificado contraatacar y que no eres responsable de ello en absoluto. Esto es en el libro de la Fundación para la Paz Interior, un curso de milagros. Dadas estas tres premisas completamente irracionales, se tiene que llegar a la conclusión igualmente irracional de que un hermano merece ataque en vez de amor. ¿Qué se puede esperar de premisas dementes sino conclusiones dementes? La manera de desvanecer una conclusión demente es analizando la cordura de las premisas sobre las que descansa. Tú no puedes ser atacado, el ataque no tiene justificación y tú eres responsable de lo que crees. Párrafo 2. Se te ha pedido que me tomes como modelo para tu aprendizaje, ya que un ejemplo extremo es un recurso de aprendizaje sumamente útil. Todo el mundo enseña y enseña continuamente. Asumes inevitablemente esta responsabilidad en el momento en que aceptas cualquier premisa y nadie puede organizar su vida sin un sistema de creencias. Una vez que has desarrollado un sistema de pensamiento, sea cual fuere su clase, riges tu vida de acuerdo con él y lo enseñas. Tu capacidad para ser fiel a un sistema de pensamiento podrá estar mal situado, pero aún así es una forma de fe y se puede canalizar en otra dirección. Bueno, eso nos decía en la introducción del capítulo 6. Por lo tanto, ahora seguimos otra vez con el libro de ausencia de felicidad, sigue hablando el doctor Kanewani. Por lo tanto, la paz nunca puede llegar hasta que las personas cambien su mentalidad de desear el conflicto, al darse cuenta de que lo único que quieren verdaderamente es la paz. Este es el significado del mensaje básico de perdón del curso, originalmente dirigido a Helen y a Bill. Helen, quien era plenamente consciente de su ira, no podía o no quería soltar su resentimiento en contra de Bill. Una y otra vez, ella y yo solíamos discutirlo. Yo incluso escribía poemitas de perdón para ella y oraciones para que ella se las dijese a Jesús pidiéndole ayuda para perdonar. Además, con frecuencia yo solía orar con Helen y le pedía ayuda a Jesús a nombre de ella para que mirase a Bill de manera diferente. Así que a pesar de la conciencia de su propia hostilidad y de la contradicción que la postura de ella sustentaba frente al curso, su entendimiento no le servía de nada. Era como si Helen intuitivamente supiese que ella no podía o no quería liberarse de sus defensas y descansaba contenta con esta conciencia. Un incidente sobre todos los demás permanece indeleblemente impreso en mi memoria. No implicaba a Bill específicamente, pero él
pero el incidente, no obstante, ilustra la necesidad que Helen tenía de su ira en contra de Bill o en contra de cualquier otra persona. Era un sábado lluvioso y Helen y yo pudimos salir como solíamos hacer. Esta tarde en particular, Helen estaba furiosa con alguien quien en general a ella no le agradaba, pero en esta ocasión más que de costumbre. Su ira seguía y seguía, y nada que yo pudiese decir o hacer podía convencerla de que la soltara. A medida que el día avanzaba, de hecho, su ira parecía aumentar. Pero finalmente, después de la cena, la furia de Helen disminuyó lo suficiente como para permitirme sugerirle una posible solución. Tomé prestada la imaginería de la experiencia de Helen con Jesús en la visión de Elohim y le pedí que se imaginase de rodillas frente al altar con Jesús a un lado y esta otra persona al otro lado. Accedió con renuencia y eventualmente pudo permitir que la presencia de Jesús evaporase la ira y se sintió en paz nuevamente. Poco tiempo después me fui a casa. Al día siguiente, cuando llegué a su casa, Helen me saludó en la puerta con una ira helada que yo no veía en ella con frecuencia y raras veces dirigía hacia mí. Jamás se te ocurra volver a hacerme eso, entre comillas, me dijo cortantemente. No tenía idea de lo que eso significaba, pero prontamente me explicó que después de haberse acostado pacíficamente, despertó en medio de la noche con una furia tal que casi igualaba su experiencia en Londres muchos años atrás. Si la persona objeto de su falta de perdón hubiese estado disponible, ella literalmente la hubiese descuartizado. Su ira era tan avasalladora que no pudo volver a dormirse y aún estaba experimentando los efectos de ese ejercicio de perdón. Le aseguré que jamás le haría eso nuevamente. Estaba claro que la ira de Helen era necesaria para protegerla de la paz de Dios, que aún era tan amenazante, y yo aprendí a respetar esa necesidad de ella. Respetar el ego de Helen fue una lección difícil de aprender para muchos, pues la tentación siempre era grande en aquellos que conocían a Helen, de tratar de hacerla cambiar para salvarla, entre comillas, de su propio ego. Recuerdo que durante el último año o los 2 últimos años de su vida de Helen, algunos de sus bien intencionados amigos del curso la presionaban para que fuese a California en un intento por sacudirla de su estado depresivo y de aislamiento. Insistían en que ella hiciese el viaje con alguien disponible para cuidarla e incluso la sentaron en un carro frente al volante. Ella no había manejado desde hacía bastante tiempo. Así pues, se hizo el intento de hacerla cambiar de mentalidad al forzar unos cambios en sus patrones de comportamiento. Esta imposición de cambios externos sobre una persona inadvertidamente deprecia el poder de la mente que podría elegir de mantener... estoy leyendo mal, lo leo de nuevo esta frase. Esta imposición de cambios externos sobre una persona inadvertidamente deprecia el poder de la mente que podría elegir la manera distinta, el único poder que verdaderamente podría ayudar a alguien.
Helen hizo el viaje con Luis. Yo no pude ir, y si bien ella sobrevivió las buenas intenciones, su ego también sobrevivió muy bien los intentos de salvarla. Si bien no había duda alguna de que la actitud enjuiciadora y las preocupaciones fóbicas de Helen no le brindaban paz alguna, ese estado era preferible para ella, el amor que yacía detrás de sus defensas. Recuerdo al comienzo de nuestra relación a Helen citándome unos versos de Yeats. Pisa con tinto sobre mis sueños, son sueños, mas son mis sueños. Y ahí hay un pie, página 93. Helen no recordaba estos versos con exactitud. Son del poema de Yeats, Aedo anhela los lienzos del cielo. Y el poema completo dice como sigue: si de los cielos el bordado lienzo procediera, labrado con dorada y con plateada luz, los azules y los tenues y los oscuros lienzos de la noche y del día y de la media luz, los lienzos a tus pies yo tendría, mas siendo pobre, solo mis sueños tengo, y a tus pies yo mis sueños he tendido. Pisa con tinto, pues tú caminas sobre mis sueños. Ese era el poema. Pisa con tinto sobre mis sueños, mas son mis sueños. Jamás olvides esa lección, y posteriormente discutiré en mayor profundidad cómo Jesús trataba a Helen también en este respecto. El mayor es fuerte cuando permite que el ser amado sea débil en presencia de la negación de la mente de su propia fortaleza. La fuerza del amor, como dice el curso sobre el Espíritu Santo, está en el capítulo 5, epígrafe 2, párrafo 7, frase de la 1 a la 2. Y no exige nada, no da órdenes, ni trata de controlar. En su amabilidad solo le recuerda a la mente la fortaleza de Cristo que tiene y que es. De ese modo recuerda el poder de la mente para elegir de nuevo, cuando así lo desee, al saber que el resultado de la verdad es seguro. Este es el resultado último de la paciencia, una de las 10 características de los maestros de Dios que se discute en el Manual para el Maestro número 4, en la característica 8. La paciencia. Durante los últimos años de Helen, progresivamente yo parecía estar en el papel de su terapeuta, puesto que ella confiaba en mí más que en ningún otro. Mas me había aclarado para mí después del primer par de años de nuestra relación que Helen no cambiaría su actitud mental y que no tenía por qué hacerlo. Así pues, mi papel se tornaba más y más en el de ofrecer apoyo y consuelo, y mi amor por ella se expresaba mediante el permitir que ella eligiese tal como yo lo hacía, con profundo respeto por la sabiduría mayor que yo sabía que era la fuente de su vida aquí, a pesar del lado egoísta de su experiencia. Y así, al amar tanto a Helen como a Bill, llegué a aceptar la naturaleza no sanada de su relación. Mis intentos de ayudarles a cambiar en armonía con los principios establecidos en un curso de milagros
dados después de todo para ayudar a inducir a semejante cambio, con el tiempo se convirtieron en amorosos recordatorios. Si bien mi preferencia personal claramente hubiese sido que ellos se perdonasen mutuamente en el mundo de la forma, en un nivel más profundo, su aparente falta de perdón se tornaba irrelevante para la sanación que ya había ocurrido en el instante en que ellos se unieron de común acuerdo en junio de 1965. Una gracia salvadora de todo este periodo, dicho sea de paso, era el agudo sentido del humor que nosotros tres compartíamos. A pesar de la continua tensión subyacente, nos reíamos mucho. Nuestra risa podía con frecuencia expresar el propósito último de que estuviéramos juntos, un amor desmentido con frecuencia por las riñas interpersonales. Al recordar esta época, está claro que jamás hubo duda alguna en ninguna de nuestras mentes de la honradez de que nos hubiésemos unido de común acuerdo. Este reconocimiento siempre le permitió a Helen y a Bill ir más allá de la falta de perdón hacia el amor y el compromiso que constituía el verdadero vínculo de la relación. Y eran este compromiso y esta fidelidad los que hacían que su relación fuese verdaderamente santa. Retorno ahora a nuestro relato, ahora donde lo dejamos en la primavera de 1975, cuando conocimos a Judith Scott. Judith Scott y los años posteriores a la publicación. A medida que la relación de Helen y Bill empeoraba, las esperanzas que una vez habíamos compartido de un día vivir y enseñar el curso juntos se marchitaban, puesto que la vida del curso para Helen y Bill estaba tan intrincadamente entrelazada con su propia relación. La unión de ellos fue después de todo el lugar de nacimiento de éste. Era lógico que el deterioro de su relación afectara adversamente su relación con el curso, al cual, casi paradójicamente, los dos estaban tan fielmente dedicados. Por lo tanto, era obvio que nuestro colaborar como maestros en el futuro no sería posible, y si bien no sabíamos lo que el futuro deparaba, ciertamente reconocíamos que no deparaba el que los tres estuviésemos juntos, y entonces conocimos a Judith Scott. No, hay un pie de página 94. La historia de cómo nos conocimos y los detalles de los subsiguientes avances, los cuales implicaban a la Fundación for Inner Peace y la publicación del curso, se pueden encontrar en el libro de Robert Scott, Journey Without Distance, Celestial Arts, Berkeley, California, 1984. Viaje sin distancia. Bueno, entonces vamos acá. En muchas formas, con la llegada de Judy, la situación mejoró, por lo menos externamente. Esto era similar a un respecto a mi entrada a escena 2 años antes, lo cual había disipado algo de la intensidad de la presión que había en la relación especial de Helen y Bill. Judy proveía un claro centro de interés externo que servía como una distracción necesaria de la tensión y frustración internas. Por ejemplo, nos reunimos regularmente 2 o 3 tardes cada semana en el apartamento de Judy, y a petición de Judy, hacíamos juntos el libro de ejercicios por espacio de 1 año, la tercera ronda para Helen y Bill,
Y muy ciertamente Judy proveía el estímulo directo para sacar a Helen y a Bill del closet, por decirlo así. El infeccioso entusiasmo de Judy con el curso y su gran... El infeccioso entusiasmo de Judy con el curso y su gran número de amigos de la comunidad de la nueva era. Bill hizo una vez un comentario en tono de broma de que estábamos a punto de asistir a una reunión para conocer a 5,000 de los amigos más íntimos de Judy. Llevó a Helen y a Bill a consentir en reunirse con grupos de personas para narrarles su historia y presentar el curso. Sin embargo, al principio estas reuniones no se llevarían a cabo en Nueva York, sino a 3,000 millas de distancia, en California. Al cabo de un mes o dos de nuestra reunión inicial, Judy hizo arreglos para que pasáramos, Luis incluido, el esposo de Helen, por supuesto, un mes en los alrededores de la bahía de San Francisco, el segundo hogar de Judy en ese momento y ahora su residencia permanente. Ahí conocimos a numerosos grupos de personas muy interesadas, quienes a veces, sin embargo, parecían más interesadas en la historia de la escritura del curso que en el material en sí. Esta fascinación con los ostensibles elementos psíquicos de la historia eventualmente palidecieron y muchas de estas mismas personas perdieron interés en el curso en sí después de un tiempo, especialmente después de reconocer lo que éste verdaderamente decía. Los fundamentos profundamente metafísicos del curso. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. Está en la lección 32, en el párrafo 6, la frase 2 a la 3. Lección 132. Párrafo 6, la lección 132 dice: libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. Está en el párrafo 6, la frase 2 y 3. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. No todo el mundo está listo para aceptar esto, y cada cual irá tan lejos a lo largo del camino que conduce a la verdad, como se permita a sí mismo ser guiado. Regresará e irá todavía más lejos, o tal vez retrocederá un poco para luego regresar de nuevo. No sé si y el compromiso espiritual, bueno, el mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar, y el compromiso espiritual. De los valores que abrigas. Esto está en el capítulo 24, en la introducción, el párrafo 2. 24.
24, la introducción, el párrafo 2. No sé si me están escuchando, por favor me pueden decir. Bueno, capítulo 24, la introducción. Este capítulo se llama El deseo de ser especial. Y vamos a ver en la introducción. El párrafo 2 y el 1. Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Ni uno solo debe quedar oculto y encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. Ninguna creencia es neutra. Cada una de ellas tiene el poder de dictar cada decisión que tomas, pues una decisión es una conclusión basada en todo lo que crees. Es el resultado de lo que cree y emana de ello, tal como el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la culpabilidad y la libertad de la falta de pecado. La paz no tiene sustitutos, no hay alternativa para lo que Dios crea. La verdad surge de lo que Él sabe, y así como toda la creación surgió en su mente por razón de lo que Él sabe, del mismo modo tus decisiones proceden de tus creencias. Quiere decir que nos reconozcamos a toda hora que somos espíritu. Bueno, de los valores que abrigas. Ciertamente tenía poco que ver con los mundanos énfasis y la naturaleza menos exigente de muchos enfoques contemporáneos de la nueva era. De esta manera se originaron varias reuniones a lo largo de nuestra estadía. Mi papel en lo que de manera jocosa solíamos llamar nuestra rutina de vodevil para la presentación del curso parecía consistir en que yo dijese después que Helen y Bill habían completado sus historias y descripciones de las circunstancias que rodean la escritura del curso. Deben saber que la voz interior a la cual se ha estado haciendo referencia era la de Jesús. Era muy difícil, cuando no casi imposible, bien fuese para Helen o para Bill mencionar lo obvio en términos de Jesús y de su papel con el curso. Al año siguiente repetimos nuestro viaje a California por espacio de un mes nuevamente. Bueno. Si bien Helen parecía disfrutar el cambio de ritmo que Judy le proveía a su vida relativamente aislada de Nueva York, la ansiedad que rodeaba su papel con respecto al curso continuaba en ascenso. Helen y Bill, dicho sea de paso, no creía que ellos debieran tener parte oficial alguna en la vida pública del curso. Antes de conocernos, Judy y su esposo Robert habían establecido la Fundación for Parasensory Investigation, Fundación para la Investigación Parasensorial, cuyo propósito era investigar y proveer fondos para trabajos de investigación de los fenómenos paranormales, la sanación, etc. La fundación permanecía intacta como una entidad legal, pero su nombre se cambió al de Foundation for Inner Peace, Fundación para la Paz Interior, que actualmente publica un curso de milagros. Judy retuvo su puesto como presidenta y Bob el suyo como vicepresidente, con Helen, Bill y yo como consultores informales.
Posteriormente yo me convertí en el tercer miembro junto con Judy y Bob de la mesa directiva. Judy comenzó aplazando decisiones por deferencia hacia Helen y Bill, pero a medida que ellos gradualmente se desligaban de la responsabilidad de la vida pública del curso, Judy llenó el vacío. Y con el tiempo, Helen especialmente se tornó bastante desinteresada en lo que el mundo estaba haciendo o no estaba haciendo con los 3 libros. En el verano de 1977 permanecimos en Nueva York, pero a principios del otoño Judy hizo arreglos para que viajásemos a Londres por 2 semanas para conocer a unas personas interesadas en el curso. No fue un viaje feliz, por decirlo menos. Ciertamente no desde el punto de vista de la situación de Helen, a pesar de ser una anglófila desde su niñez. En realidad, Helen nunca quiso ir. Judy era insistente, puesto que parecía que no teníamos nada que perder. La situación en Nueva York ciertamente no estaba mejorando. Hacia allá nos dirigimos. Las acostumbradas ansiedades de Helen respecto a los viajes aumentaban especialmente y las mismas no disminuyeron una vez aterrizados. Helen, Luis y yo nos quedamos en un hotel en el corazón de la ciudad y Bill y Judy se quedaron en una casa que pertenecía a uno de los amigos de Judy. Judy y Bill llevaban a cabo la mayoría de las reuniones con las personas, mientras que mi tarea era poco más o menos quedarme con Helen y Luis. Luis, para quien Londres era su segunda ciudad favorita. Nueva York, por supuesto, era la primera. Se divertía profundamente y a menudo se iba solo. Helen y yo, mientras tanto, hacíamos juntos nuestras cosas rutinarias: ir de compras, caminar e ir a la iglesia. Generalmente, sin embargo, nos reuníamos con Bill y Judy en algunos momentos posteriores durante la tarde. Para terminar, todos pasamos un día juntos de paseo por la hermosa campiña inglesa y otro día fuimos a visitar a Ina Twing, miembro venerable del Círculo Psíquico Británico. Estaba bien claro, sin embargo, que Helen no deseaba reunirse con personas para discutir el curso, y con muy pocas excepciones no lo hizo. Creo que en un nivel Helen estaba intuyendo que la mayoría de estas personas no estaban realmente interesadas en el mensaje del curso, y en otro nivel su comportamiento casi antisocial reflejaba su gradual aislamiento del mundo, el cual iba en aumento. Ese habría de ser nuestro último viaje juntos y básicamente marcó una línea divisoria en términos de la propia implicación de Helen con el curso. Después de esto, ella siguió aislándose de las personas que profesaban un interés en los 3 libros. Ella sí se reunía con personas de vez en cuando, pero las reuniones mayores se las dejaba a Judy, así como a Bill, quien comenzó a identificarse más y más con Judy y sus presentaciones del curso. Para complicar lo que ya era una situación en detrimento, Helen fue obligada por la policía de retiro obligatorio del Centro Médico Presbiteriano Columbia a abandonar el centro. Helen había cumplido 65 años en 1974 y le exigieron que se retirase. Sin embargo, debido a que su cumpleaños caía en julio,
Bill pudo negociar un año adicional para que ella permaneciese como miembro oficial del departamento y luego por 2 años adicionales. Helen continuó como consultora voluntaria, lo cual le permitía ir al centro médico todos los días como antes. Pero finalmente, en algún momento, a mediados de 1977, ocurrió lo inevitable y Helen abandonó el centro médico para no regresar jamás. Un año más tarde, Bill se retiró y algún tiempo después se mudó permanentemente a California. Por lo tanto, la aparente mejoría de la situación entre Helen y Bill después que Judy entró en escena y su reciente relación pública con el curso duró muy poco. Incluso el ostensible cambio en el interés activo era una espada de doble filo. A medida que las conflictivas corrientes ocultas simplemente se intensificaban y ampliaban aún más el abismo. Tal como un curso de milagros insiste repetidamente, el buscar soluciones a través de circunstancias externas jamás funciona y la paz de Dios no se encuentra fuera de nosotros. Así pues, a pesar de todos los propósitos bien intencionados, los subyacentes conflictos sin resolver entre y en el interior de Helen y Bill se reforzaron. El deterioro y el aislamiento de Helen, el cual ya había estado progresando lentamente, continuaba inexorablemente con el tiempo. Lo hizo notable a medida que Lo comenzó como un cambio casi imperceptible, progresivamente se hizo notable a medida que pasaban los meses y el vacío dejado por el desvanecimiento liderado de Helen y Bill paulatinamente lo llenaba Judy. Era casi como si con la llegada de Judy, Helen y Bill en menor grado abdicase de su responsabilidad de la vida del curso en este mundo. Helen ciertamente no sentía que parte de su tarea asignada fuese demostrar los principios del curso, ni guiar su trayectoria pública. Por ejemplo, Helen supervisó muy de cerca la primera impresión del curso, especialmente el color y el diseño del libro, pero no hizo lo mismo posteriormente con ninguna de las impresiones subsiguientes. En ausencia de la supervisión y guía de Helen en los inicios de su vida pública, el curso se ha desarrollado, por consiguiente, en una dirección mucho menos centrada de lo que habría ocurrido de haber sido de otra manera. Judy, yo creo, representaba el plan, entre comillas, alterno para el desarrollo del curso en el mundo e implicó el que éste se hiciese bastante popular con una venta de aproximadamente 700,000 series a partir de septiembre de 1991. Hay un pie de página 95, aproximadamente 1.8 millones hasta julio de 2005. Como ya he mencionado, en los primeros años de nuestra asociación, Helen, Bill y yo hablábamos de un día vivir juntos y de tener una escuela o centro donde se enseñase un curso de milagros. Helen, Bill y yo. De hecho, Helen había visto en su mente una gran casa campestre cerca del agua, la cual ella pensó que sería ese lugar. En un nivel simbólico, Helen vio este centro como un templo blanco con una cruz dorada en la cúpula, la cual representaría a la persona y el mensaje de Jesús. No sé si eso se trataba como de la Endeavor Academy en Wisconsin.
No lo conocí, pero allá hubo muchísimas personas que se formaron, había siempre 200, 300 personas formándose en un curso de milagros. Helen siempre sostenía que el curso era para muy pocos, los 5 o 6 mencionados antes, independientemente del número real. Lo que Helen estaba expresando claramente, con lo cual yo siempre estuve de acuerdo, dicho sea de paso, era que un curso de milagros no era para las masas, por lo menos no precisamente ahora. Estaba claro para nosotros que la magnitud de su sistema de pensamiento imposibilitaba que el público en general lo aceptase de buen grado en su forma total. Una de las pocas directrices que Helen recibió de Jesús con respecto al curso, además, fue que los 3 libros, texto, libro de ejercicios para los estudiantes y el manual para maestros, jamás debían venderse por separado y que no debían compendiarse de manera alguna. Así que nos parecía claro que a pesar de lo que el mundo pudiese hacer con los 3 libros oficialmente, el curso no debía cambiarse en forma, así como tampoco su mensaje debía diluirse. Y por lo tanto, nosotros sí pensamos en un grupo acérrimo o duro, expresión utilizada por Helen para referirse a este pequeño círculo, hasta que descubrimos que era una frase generalmente asociada con pornografía, que estaría unido. Por lo tanto, tal parecía que en un nivel por lo menos, Helen y Bill estaban esperando este momento de encuentro con Judy. Aunque era casi imposible hacerlo, sabido en ese momento, tanto Helen como Bill, como hemos visto, había decidido que el haber escrito un curso de milagros y haber preparado su forma final completaba la tarea asignada y cumplía su parte del acuerdo con Jesús, a excepción de algún dictado relativamente menor, menos únicamente en comparación con el monumental curso. Helen hizo poco o nada más con un curso de milagros después de su publicación un año más tarde, en 1976. Bill, por otra parte, cuando abandonó su vida más bien aislada en Nueva York y se mudó a California, se asimiló mucho más en la comunidad de estudiantes del curso de la costa oeste, sin mencionar su informal estilo de vida californiano. Siempre fue un leve choque para mí ver a Bill usando zapatillas de lona y maones azules, el que mientras residió en Nueva York casi nunca estaba sin chaquetón y corbata. Bill murió el 4 de julio de 1998 y durante sus últimos años con la escritura del curso, Helen y la escena de Nueva York, tan distantes en su pasado, parecían estar más en paz que nunca. Sin embargo, Bill también decidió no participar en ninguna capacidad de liderato en lo que se relaciona con el curso. Como señalé en la parte 2, Bill era un excelente orador, quien no obstante encontraba que el hablar en público producía demasiada ansiedad. Recuerden el material anterior en el curso relacionado con el miedo de Bill de profesar lo que él sabía. Así que él hablaba en muy raras ocasiones y luego solo para contar su propia historia, pero no para enseñar o profesar los principios del curso. Él asistía semanalmente e incluso diariamente a grupos de un curso de milagros en las áreas de San Francisco Tiburón y San Diego, La Joya, los 2 lugares de la costa oeste donde él vivía. En estas reuniones tampoco
él jamás asumió ninguna clase de función pedagógica, un papel en el cual él jamás se sentía personalmente cómodo. En más de una ocasión, Bill comentaba que él sentía que él y Helen habían completado su tarea asignada, la Sagrada Encomienda, que ya he mencionado cuando le entregaron el curso a Judy. La conclusión de que ellos habían cumplido con su tarea asignada fue determinada por Helen y Bill sin preguntarle a Jesús primero. Me estoy refiriendo no a la decisión concreta de permitir que Judy, la Fundación for Inner Peace, the Foundation for Inner Peace, Fundación para la Paz Interior, publicasen el curso, sino a la decisión interior y no siempre consciente de que prácticamente ellos completaron su implicación con la vida externa del curso. La incapacidad de Helen y de Bill de perdonarse uno al otro, y mucho menos de identificarse con un curso de milagros, hizo que ese papel de liderato fuese imposible. Y esto a pesar de las repetidas garantías de Jesús de los papeles importantes que cada uno jugaría por encima y más allá de la escritura del curso. El lector puede recordar las palabras de Jesús a Helen, que del mismo modo en que ella había hecho algo inesperado, asimismo Bill haría algo igualmente inesperado. Cuando ya he indicado estos mensajes pasados y pasados y presentes, apuntaban hacia un papel aún más importante para ellos dos, y al cual definitivamente implicaba más una función de enseñar, y ellos dos en una capacidad de liderato. En términos de la nueva función de Bill, Jesús les indicó que Helen le sería tan útil a Bill con la suya como él le sería útil a ella en su función de escriba. En conjunción con esta nueva función, Helen vio un cuadro mental de Bill con audífonos puestos. De tiempo en tiempo, los tres especulábamos en torno al significado de esta imagen, mas obviamente jamás resultó nada de esta. También parecía claro que había más para que Helen hiciese, como se vio en varios mensajes informales de Jesús a ella. Uno de estos, que data el 22 de julio de 1978, decía: Jesús, no hay causa alguna para tener miedo. No tomes decisiones ahora. Hay un plan para el futuro, el cual no es el que tú esperas. Dios sabe lo que es, y tú no. No trates de descifrarlo. En este mensaje más formal del 14 de enero de 1978, posteriormente incorporado a The Gift of God, los regalos de Dios, Jesús le dijo a Helen: todavía se te necesita en el mundo para que oigas su voz y compartas sus mensajes de amor con aquellos que claman con tristeza. The Gift of God, los regalos de Dios, página 127. Recuerdo que Helen y yo discutimos este mensaje específico y que ella afirmaba enfáticamente que no había nada más que ella tuviese que hacer. Respondí con lo que yo creía que ella y Bill podrían hacer en términos de ayudar a otros con el curso y con la relación con Jesús. Cuando menos le dije a ella: creo que hay opúsculos adicionales adentro esperando ser dados a la luz. Sin embargo, Helen era inflexible y yo sabía que ella había tomado su decisión. Ciertamente, ella no hizo más, por lo menos nada que pudiese observarse en este plano.
casi al final de su vida, se retiró más y más de su papel de escriba y de Jesús, quien representaba su verdadero ser con mayúscula, y tenía la tendencia a menospreciar la importancia de lo que ella había hecho. Jesús, sin embargo, sentía de modo bastante distinto, pues también en ese mensaje de enero de 1978, él le decía: agradece su amor y su cuidado, pues en este mundo se le ha concedido a muy pocos que la hagan a Dios en regalo como el que tú le has hecho. Lo leo de nuevo. Agradece su amor con mayúscula y su cuidado con mayúscula, pues en este mundo se le ha concedido a muy pocos que le hagan a Dios un regalo como el que tú le has hecho. Mas solo pocos se necesitan. Ellos bastan por todo el reino y te dan las gracias juntos con su Creador y con el tuyo. The Gift of God, los regalos de Dios, página 128. Para resumir, la reunión de Helen y Bill era esencial para esta función futura, como lo fue para la escritura de un curso de milagros. Mas estas dos personas notablemente fieles y dedicadas tomaron otra decisión, así que permanecieron alejados uno del otro hasta el final, y por lo tanto lo que pudo haber sido se quedó únicamente dentro del ámbito de la posibilidad y no de la realidad. La relación de Helen con un curso de milagros. Es ciertamente difícil describir la relación de Helen con un curso de milagros. Huelga decir que este suscitaba una tremenda ansiedad en ella, que ella peleó a capa y espada con él mismo y eligió detenidamente al final no practicar sus enseñanzas. También era para ella dolorosamente cierto. No obstante, quedaba esa parte de su mente la cual tenía sumo interés en el curso y en lo que sucediese con ésta. De hecho, parte de la incomodidad de ella provenía no solo de su acostumbrado miedo del mensaje del curso y de su autor, sino también de una percepción más que justificada de que el curso no se estaba ubicando en su hogar adecuado y que no estaba llegando a su verdadera audiencia. Por ejemplo, el primer artículo que se publicó sobre un curso de milagros estaba designado para aparecer con la aprobación de Helen en 1977 en una revista de nueva era llamada Psyche. Helen estaba obstinada, sin embargo, en que no se habría de escribir acerca de un curso de milagros en una revista la cual ella consideraba que tuviese un título tan indigno. Luego Bill propuso el nombre New Realities, un ajuste más adecuado, con cuyo cambio estuvo de acuerdo el editor y dueño editorial, James Bolen. De modo que durante este periodo había una especie de aspecto maternal en la relación de Helen con el curso, durante el cual ella velaba por su nacimiento e infancia con el mismo cuidado e interés que una madre tiene por su hijo. Recuerdo que un día, poco tiempo después de la publicación del curso, estábamos discutiendo el inevitable proceso de popularización y distorsión que ya estaba comenzando a ocurrir. Helen bajó la cabeza entre sus manos, murmurando quejumbrosamente: mi pobre curso, mi pobre curso. Ciertamente, ella no quería decir con esto que un curso de milagro fuese suyo, pero su aseveración sí reflejaba la misma preocupación
que una madre sentía por un hijo cuya vida pareciese abandonar el camino recto. Al admitir claramente a sí misma y a otros su incapacidad para integrar las enseñanzas en su propia vida, el ego de Helen tenía poca tolerancia de la actitud hipócrita de otros que creían que entendían y dominaban el profundo mensaje del curso, y de que quienes presentaban sus inspiradas enseñanzas de una manera superficial. Al creer, como hemos visto, que un curso de milagros era para unos cuantos que podían realmente entender su mensaje e integrar sus enseñanzas en sus vidas exitosamente, Helen conocía la gran dificultad que el material le presentaría al mundo. Estaba claro para ella que los temerosos egos de las personas tratarían de evitar la aceptación del radical mensaje de perdón y de verdad del curso. Por consiguiente, a Helen le afligía ser testigo de lo que estaba ocurriendo con el curso en los primeritos años de su publicación. Sin embargo, por otra parte, como hemos visto, ella no estaba dispuesta a asumir un papel de liderato espiritual, mas a pesar del tremendo nivel de miedo que la llevaba a aferrarse tenazmente al sistema de pensamiento del ego y al odio de sí misma, al no ser capaz de elegir nuevamente a favor de Dios en lugar del ego. La integridad subyacente de Helen le permitía mantenerse fiel al curso y a la función de ella, aunque fuese a su propia manera. La de Ada. Recuerden el pájaro azul gris del sueño anterior de Helen. El ego de Helen era tal que ella siempre tenía que ocupar el centro del escenario. Su personalidad dominante y absorbente hacía prácticamente imposible que las personas en su presencia no tuviesen una fuerte reacción, ya fuera positiva o negativa hacia ella. Ella no era una persona a quien los demás podían ignorar fácilmente. Parte de la mente de Helen se daba cuenta de que tal situación respecto a un curso de milagros habría sido un desastre, pues hubiese cambiado el centro de interés de las personas del maestro, con mayúscula interior, hacia una figura externa, un proceso de especialismo directamente antitético al mensaje de igualdad y de unidad del curso. Ella siempre tuvo claro que la figura central del curso era Jesús o el Espíritu Santo, y tanto ella como Bill eran fieles a la posición de no asumir un papel de gurú. En un nivel yo creo que ellos sabían que estaban estableciendo un ejemplo para otros que inevitablemente les seguirían. Ciertamente ya han surgido algunas personas y éstas le han dado paso a la tentación de establecerse como figuras de gurú. Así pues, puesto que no parecía posible que ella permaneciese implicada con el curso sin su ego, yo creo que en otro nivel ella decidió apartarse del camino del curso en lugar de contaminarlo con la necesidad de su ego de dominar. Su deterioro final físico y emocional fue la expresión última de que ella se, entre comillas, salió de un medio claramente para claramente para parafrasear una línea del curso que ya he citado en el capítulo 2, epígrafe 4, párrafo 5, frase la 4 a la 6. Este no era el más alto nivel del cual ella era capaz para la solución de un problema,
Sin embargo, era el más alto nivel del cual ella era capaz entonces. Ya hemos visto cómo Helen no podía evitar el sentirse amargamente resentida con el curso, sobre el cual una parte de su mente creía que había destruido su muy prometedora carrera profesional. No podía ella refrendar fácilmente la ira hacia Jesús, por lo que percibía como el no haber cumplido las promesas que él le había hecho. Mas en otro lugar de su mente, ella pudo mantenerse fiel a lo que consideraba que había sido la hora de su vida, y a Jesús, a quien amaba más que a ningún otro. Por lo tanto, hasta el final, de la mejor forma que pudo, Helen demostró una admirable integridad en la preservación de la pureza de un curso de milagros y de su papel con respecto a este. En resumen, pues, la escritura de un curso de milagros puede verse como que trajo a la superficie el conflicto básico de Helen. Lo digo de nuevo. En resumen, pues, la escritura de un curso de milagros puede verse como que trajo a la superficie el conflicto básico de Helen, al igual que con su sueño del pájaro azul gris, el cual ni siquiera estaba seguro de que fuera un pájaro en un nivel consciente. Helen nunca pudo identificarse totalmente con lo que ella era realmente, siempre vacilando entre ser una hija de Dios o una hija del ego. Su fuerte identificación egoísta y sus luchas por parecer normal ante el mundo eran defensas muy poderosas en contra de la aceptación de su verdadero ser espiritual. Sin embargo, una vez comenzado el curso, este conflicto reprimido entre sus dos yos se descubrió, puesto que obviamente Jesús solo podía hablar a través de su lado espiritual. Así que Helen fue forzada a lidiar con este problema, y sus maneras diferentes y contradictorias de manejarlo eran características de las muy ineficientes e inefectivas iniciativas de su ego para resolver problemas. Estaba además el ego de Helen, que no aceptaba responsabilidad alguna de su situación, la cual ella percibía amargamente como una situación de miseria y de imposición, si no es que de fragante persecución. En este estado, ella solo sentía resentimiento y sacrificio, lo cual era exactamente lo opuesto a los pocos momentos de dicha y gratitud que le había proporcionado la escritura de un curso de milagros. Como decía Bill posteriormente, al referirse a la mente dividida de Helen, el mismo proceso de disociación que capacitó a Helen para que escribiese el curso, también hizo virtualmente imposible que ella lo aprendiese. Un conflicto así resultaba intolerable y conducía a los continuos intentos de Helen de no lidiar con la angustia de la falta de resolución del mismo. En la primavera de 1968, mientras aún se estaba dictando el curso a Helen, Bill la llevó a ver a Eileen Garrett, quien era entonces la psíquica más renombrada de Estados Unidos.
Helen y Bill entraron al salón donde ella estaría hablando y tan pronto entraron, Garrett notó la entrada de ellos e inmediatamente se impresionó con Helen. Ella los invitó a que se le acercasen y sin que se hubiese dicho nada acerca del curso, le dijo a Helen que sabía que ella, Helen, había escrito algo muy importante y que debido a la luz que ella veía a su alrededor o en su interior, su fundación publicaría el libro, si Helen y Bill así lo decidían. Tales planes finalmente se vinieron abajo, sin embargo. Luego Garrett le dijo estas palabras proféticas a Helen: si te atemorizas con lo que has escrito, serás la persona más feliz si te armonizas con lo que has escrito, serás la persona más feliz sobre la faz de la tierra. Pero si luchas en su contra, estarás enferma e infeliz el resto de tu vida. Es interesante que las personas hayan utilizado la vida personal y las luchas de Helen con el curso como testimonios a favor y en contra de su autenticidad. La opinión positiva era que el ego de Helen era tan dominante que no hay manera de que ella haya podido escribir un curso de milagros y por consiguiente alguien más tiene que haberlo hecho. Por otra parte, a menudo procedente de una opinión cristiana más tradicional, otros arguían que si las experiencias que Helen tuvo con Jesús hubiesen sido ciertamente válidas, con toda seguridad su vida habría cambiado. El hecho de que no cambiase, por lo tanto, invalidaba las experiencias y apuntaba hacia su naturaleza egoísta. Realmente yo mismo algunas veces utilizaba esa idea con Helen, aunque sin el propósito de desacreditar su experiencia. Cuando Helen solía quejarse de que realmente nada le ocurría a ella y que Jesús la había defraudado, yo le recordaba primero el curso en sí y luego que si las personas hubiesen tenido una milésima parte de las experiencias que ella había tenido de Jesús y del amor de Jesús, sus vidas habrían cambiado para siempre. Ella, por supuesto, no podía estar en desacuerdo conmigo. Siempre es instructivo, especialmente en vista de la vida de Helen, recordar las líneas del texto que se refieren al plan de expiación del Espíritu Santo o el perdón. Jesús: no te pongas a ti misma a cargo de esto, pues no puedes distinguir entre lo que es un avance y lo que es un retroceso. Has considerado algunos de tus mayores avances como fracasos y has evaluado algunos de tus peores retrocesos como grandes triunfos. Esto está en el capítulo 18, en el epígrafe o subcapítulo 5, el párrafo 1, frases de las 5 a las 6. Pues dice exactamente lo mismo. Así pues, tal parecería como si la vida personal de Helen hubiese sido un fracaso, aun cuando se sentía desconyuntada en su vida mundana. Ella, no obstante, terminó sintiéndose igualmente desconyuntada en su vida no mundana. También, por lo menos, si se juzga por lo externo. Además, su relación con Bill, el estímulo inmediato para la escritura del curso, a juzgar por todas las indicaciones externas, no fue sanada por el mensaje de Jesús. No fue el caso, sin embargo, que el ego de Helen triunfase sobre Jesús al final, y este hecho es la carga principal
del balance de este libro. Antes de desarrollar este tema, sin embargo, dedicaré los próximos 2 capítulos a una discusión del resto del material dictado por Jesús y del cual Helen fue la escriba. Luego paso a una discusión a fondo de la relación especial y santa de Helen con Jesús y de su identificación subyacente con la realidad de él que trascendía el ambivalente mundo de su mente dividida. Bueno, hemos terminado. De verdad que nos dice al principio del libro de texto de Un Curso de Milagros, dice que pues nosotros podemos elegir entre 2 maestros, el Espíritu Santo o el ego, y que si elegimos el Espíritu Santo pues podemos seguir avanzando en nuestro entrenamiento mental y podemos de verdad ser muy felices y tener este sueño feliz. Pero si no nos permitimos elegir constantemente al Maestro Cuerdo, al Espíritu Santo, pues nunca lo lograremos. Parece que eso fue lo que le ocurrió a Helen. Y bueno, pues nosotros tenemos su ejemplo y podemos elegir de nuevo, instante a instante, únicamente al Espíritu Santo. Bueno, los invito a que de verdad en cada instante de nuestra vida elijamos solamente al guía correcto, al Espíritu Santo, y que no tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta, porque Él nos guiará. Él sabe qué es lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, y ahí nos llegará. Entonces, por eso solo tenemos que preguntarle: Espíritu Santo, dígame qué quiere que haga, a dónde quiere que vaya, qué quiere que diga y a quién. Ya no quiero hacer nada por mi cuenta, sé tú quien dirige, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y que sea inspirada instante a instante por el Espíritu Santo, y que esa inspiración sea para todos y todos elijamos lo mismo. Bueno, feliz y bendecido instante, los amo, los llevo con amor en mi corazón, y sigamos siendo felices, viviendo en paz y reconociendo el amor de Dios, sintiéndolo, el amor de Dios que mora en cada uno de nosotros, y sintiendo y recordando ese maravilloso ser que Dios creó en nosotros, seres perfectos, sanos, valiosos, inocentes, abundantes, todopoderosos, llenos de dicha, de paz, de amor y de felicidad. Y que eso que Dios nos dio, ya nada ni nadie nos lo puede quitar. Así que a gozar este ratico acá en la tierra. Bendiciones.